¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, días, dependiendo de la hora en que lo vean. Y respuesta al escalón, circuitos RL de primer orden, sistemas totalmente pasivos. Ya, la clase pasada vimos de que cuando tenemos el inductor resistencia solamente, pues se va a tratar de respuesta natural del sistema. Y en este caso, la respuesta natural nos referimos al inductor, es decir, qué señal, qué tipo de onda nos va a dar tanto en corriente y voltaje. Y eso es lo que pues vamos a obtener también la resistencia, dado que este elemento es lineal, en el caso de resistencia. Ahora, se conoce como respuesta forzada al hecho de que, o respuesta al escalón, cuando nosotros aplicamos una tensión a lo que es el inductor. Cabe aclarar de aquí, que aquí, ya sea que el inductor tenga una condición inicial o al final de cuenta, pues su corriente inicial sea cero. Es decir, existe una condición inicial, ¿va? Así que vamos a hacer el análisis de esto y nos vamos prácticamente con, pues que en este caso lo más práctico, con mallas. Analizamos la corriente que existe en toda la malla y vemos que la corriente que predomina aquí es la corriente del inductor. Por lo tanto, tenemos menos voltaje de la fuente, más voltaje por resistencia, más voltaje del inductor, que ya vimos que es L de I dt. Para realizar esto, vean que es un sistema de primer orden todavía, dado que tenemos una derivada nada más, con respecto a la variable dependiente de que en este caso es I. Así que, de acuerdo a eso, pues realizando todo esto, que es variables separables al final de cuenta, llegamos a la solución de la integral, que en este caso se les presenta aquí, que es de X, hacemos cambio de variables nada más para efectos matemáticos, de X, vale, separamos esto y vean que tenemos al final de cuentas la misma constante, RL, un signo negativo, el cual nos va a decir que esto va a implicar de que la tensión va a disminuir con respecto al tiempo. Ahí nosotros tenemos que la corriente al escalón I dt es igual al voltaje de la fuente final, es decir, BS es el voltaje final que va a haber el inductor. Es decir, en qué momento el inductor va a tratar de generar o cuál va a ser el voltaje que va a haber al final el inductor, o cuál es el voltaje inicial que se le va a aplicar. Y cero es la tensión, la corriente, la condición inicial del sistema. Así que, como podrán ver, al momento que nosotros aplicamos una corriente a esto, pues vamos a tener una respuesta semilogarítmica o exponencial, mejor dicho. Así que lo que nos interesa de aquí es a partir de la tensión, a partir de lo que acontece en este punto, en t igual a 0, que es la que acontece, vaya, y aquí vamos a considerar que el tiempo que sigue después de esto es constante, es decir, no existe ninguna afectación en el sistema. La parte matemática se los dejo a ustedes para que lo verifiquen. De hecho, aquí está, por si gustan hacerlo, corroborarlo con su análisis. Así que, pues al final vean que tenemos, si no existe condición inicial, es decir, que la corriente sea cero, vean que el sistema va a depender totalmente de la fuente que veamos y de la resistencia. Aquí, ¿cómo analizamos esto? Vean que si el sistema está en t igual a 0 abierto, pues tenemos que nada más la corriente que se presenta en campo magnético eso nos va, es la energía almacenada que se va a convertir luego en corriente eléctrica al momento que se cierre el switch. Entonces, al momento que se cierre el switch, esta bobina, este elemento no es un cable, es un inductor, es decir, es un dispositivo que le presenta así que una respuesta conforme a su número de embobinados, ¿va? Para que no se confunda. Muy diferente es a que en tiempo infinito, bueno, en tiempo menos, vaya, digamos que esto está cerrado, bueno, pues si fuese un efecto contrario del switch, que esté cerrado este switch y que digamos en tiempo menos, vaya, esto sí es un cable, se presenta un cable.
Y la corriente que estaría delimitando acá, solamente veríamos que fuesen, vaya, por la resistencia que presentemos. Así que, si esto fuese el caso, vean que esa es la única corriente que fluctúa aquí, ya no fluctúa, ya no tenemos que ver qué tipo de corriente, vaya, está produciendo esto. ¿Cuál es la forma? Ahora, en el caso tal y como los presenta el libro, vean que al momento que se cierra el switch en T igual a 0, caso 2, esto no es un corto, es una bobina, es un inductor que presenta una forma tanto en su corriente como en su voltaje. Aclarando esta parte, lo que se va a requerir siempre es llegar a esta solución, llegar a este circuito equivalente Thevenin. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin es en el cual nosotros vamos a determinar cuál es el voltaje o corriente que se presenta en los nodos A y B, aquí. ¿Qué es decir? ¿Cuál va a ser la fuente que se va a ver en tiempo permanente y cuál va a ser la resistencia equivalente del sistema? De acuerdo a eso, podemos nosotros así que resolver esto y pues irnos directamente a las ecuaciones que ya nos presenta el libro, que en este caso pues son estas, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a lo que es el tiempo de carga y descarga? Bueno, al igual que la respuesta natural, la constante de relajación es la que nos va a indicar la velocidad en la cual se carga o descarga el inductor. Entonces, es importante conocerlo porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder determinar aquí en qué momento está totalmente cargado el sistema. Entonces, vean que aquí ya están evaluando con respecto a taos, un tau, 2, 3, 5, hasta 5 taos. Entonces, en la práctica, veríamos nosotros que en 4 taos prácticamente tenemos el 99%, ¿sí?, de carga total de lo que es el inductor ante una corriente constante. Y a 5 taos consideramos nosotros que ya está el 100% cargado el inductor en forma de campo magnético. Entonces, esta sería la forma de corriente con respecto al inductor. Vamos ahora a ver con respecto a las condiciones iniciales. Y para ello me voy a ir con respecto a ese circuito. En este caso nos piden que determinamos cuál es la corriente y voltaje del inductor de 200 milihenrios. Para empezar, necesitamos determinar cuáles las condiciones en T-. Y en T- nos dice que este sistema está conectado aquí. Por lo tanto, este es el circuito equivalente, que tenemos 3 elementos, 8 amperios en paralelo con 10 ohms, en paralelo con 200 milis. Así que en estado permanente, este elemento no existe, dado que el inductor de manera ideal va a presentar una resistencia 0. Así que la corriente, estos 8 amperios, se van a desplazar prácticamente sobre este corto, sobre este elemento. Así que la corriente inicial, ¿sí?, I0, que es equivalente a la corriente en T-, pues es igual a menos 8 amperios. Esa es la condición inicial para este circuito, en la primera parte. En la segunda, cuando el conmutador cambia de posición, de la posición A a la posición B, se genera un circuito nuevo formado por 24 volts en serie, por 2 ohmios y 200 milihenrios. Con respecto a esto, ahora sí tenemos que calcular nosotros todos los elementos. Y aquí la pregunta, ¿cuál es la resistencia equivalente del sistema que ve el inductor? En este caso, viene siendo los dos ohmios que están presentes aquí. ¿Y cuál sería el voltaje de la fuente en estado final? Es decir, que va a hacer que este dispositivo se vuelva a estado permanente. En ese caso serían los más 24 voltios. Así que ya tenemos todas las condiciones iniciales para poder determinar la ecuación del sistema, la ecuación que determina el comportamiento del inductor en este circuito. Así que, bueno, aquí ¿qué nos pide? Vámonos ahora a lo que es el circuito, ¿no? Calcular la corriente I de T para T mayor o igual a 0, cuál es la condición de tensión inicial en la bobina, justo después de mover el conmutador a la posición B, esa no lo sabemos, hay que determinar mediante ecuaciones.
Inciso C, ¿tiene sentido esa tensión inicial en términos de comportamiento del circuito? Inciso D, ¿cuántos milisegundos después de mover el conmutador se da la tensión de la bobina igual a 24 voltios? Y dibujar las funciones I de T y B de T en función de T del inductor. Entonces, pues ahora sí que la primera respuesta al inciso A, pues ya lo tenemos. Vean que sustituyendo todos los valores, tenemos aquí que la condición inicial es de menos 8 amperios y que la tau, pues viene siendo 200 sobre 2, que dijimos que es 2 ohmios, 200 mili sobre 2. En este caso nos dice que la tau es de 100 milisegundos. ¿Cuál sería el valor final de la corriente? Pues tenemos que la corriente, que es equivalente a voltaje final sobre la resistencia equivalente, y aquí pues el voltaje final son los 24 volts que va a haber la fuente, perdón, el inductor. Va a haber los 24 voltios y la resistencia, en este caso, pues 2 amperios, que es la limitante. Ante ello, pues esta es la ecuación que determina en I de T para T mayor o igual a 0. Entonces tenemos que es 12 menos 20 por real a menos 10T. Si nosotros evaluamos en T igual a 0, debe coincidir con la condición inicial. Es decir, en T igual a 0, E a la 0, esto es igual a 1. Por lo tanto, tenemos 12 menos 20. Van a ver que se corrobora que la condición inicial es de menos 8 amperios. Entonces, implica que nuestra función, nuestro sistema, la ecuación que determina el sistema está perfecto. Vamos ahora con respecto a los terminales de tensión. Pues para ello, pues hay que derivar, dado que pues tenemos un cambio abrupto en T igual a 0, de 0 a 0 más. Así que derivando la función, pues tenemos que, derivando la corriente, pues nos queda menos 20 por menos 10, ¿sí? Que en este caso son los 200 positivos por real a menos 10T, por el inductor que es 0.2 o 200 milis. Así que el voltaje inicial sería, para T mayor o igual a 0 más, sería 40 por E a la menos 10T. Evaluando en 0, vean que la bobina está generando 40 voltios en T igual a 0 más. Bien. Ese es lo que está generando el inductor en el instante en que se cierra el switch. Sí, puede decir instantes, microsegundos, puedo decirlo así, después de que se cierra. El inciso C nos dice, ¿tiene sentido la tensión inicial en términos de comportamiento de circuito? Por supuesto que lo tiene, dado que sabemos de que de acuerdo a la velocidad de cambio es la tensión que vamos a ver nosotros en el inductor. Entonces, la respuesta que nos dice el libro es, en el instante posterior al momento que se mueve el conmutador, la posición B, la bobina mantiene una corriente de 8 amperios en sentido contrario a las manecillas de reloj alrededor del camino cerrado recién formado. Entonces, esos 8 amperios van a interactuar directamente con la fuente de 24 voltios y la resistencia de 2 ohmios. Así que esta corriente provoca una caída de tensión de 16 voltios en la resistencia de 2 ohmios. En T 0 más. Caída que se suma a la de la fuente, produciendo una caída de 40 voltios en la bobina. Entonces, vean que en ese instante en que se cambia el switch a la posición B, pues tenemos aquí una tensión de 40 voltios, un voltaje de 24, por lo tanto, esta va a generar 16 voltios para que se cumplan las leyes de Kirchhoff de voltajes y esto sea prácticamente los 40 que vea el inductor. Por supuesto, esta tensión pues se va a ir degradando conforme incremente el tiempo, es decir, conforme veamos cómo incrementan las taus. Entonces, esto, al final, vamos a ver que el voltaje que vamos a ver aquí en el inductor en tiempo infinito, voltaje del inductor cuando tiempo tiende a infinito, pues va a ser 0 nuevamente, porque vamos a considerar que esto está en estado permanente y que la corriente que domine al final, vaya, cuando esta ya termine de acoplarse, estas energías que existen en esta malla, pues veamos que la corriente del inductor en tiempo infinito, pues debe ser igual a 0. Y eso es lo que nos dicen las ecuaciones. Si la evalúan, van a ver que esto se cumple. ¿Qué pasa con tiempo infinito?
vaya, pues al final de cuentas, esto va a tender a solamente a estar delimitada por lo que existe en la fuente. ¿Sí? Vean que esto al infinito pues prácticamente es 0. Entonces 24 sobre 12 van a ver que tenemos 12 voltios. Es lo que va a haber en el circuito en el inductor a medida que incrementa el tiempo en el sistema. Inciso de calcular, pues ahora sí que en qué tiempo la bobina ve los 24 voltios. Y eso va a acontecer pues cuando tienda a infinito, ¿no? Entonces calculamos el instante en que la tensión de la bobina es igual a 24 voltios resolviendo la ecuación. Bueno, la ecuación de voltaje nos dice 24 sobre 40, ¿en qué momento? Y vean que ya deduciendo, tenemos que en los 51.08 milisegundos, el inductor va a tender a formar 24 voltios. Y eso pues viene siendo menos, ¿sí?, de lo que es un tau. ¿Qué significa? De que la tensión en el inductor pues va a disminuir bastante rápido, bastante exponencial. Y estas son las gráficas a las dos ecuaciones, corriente y voltaje. Vean, esta gráfica en azul pues es la que nos va a determinar cuál es el comportamiento del voltaje en el inductor, mientras que esta roja nos dice cuál es el comportamiento de la corriente en el inductor. Para que vean cómo se generan las tensiones y corrientes en este sistema. Bien, queda para que ustedes comprueben este ejercicio, para que puedan verificarlo ustedes, así que en sus tiempos libres, y seguir con con los ejercicios que les voy a aplicar, ejercicios y prácticas que vamos a ver con respecto a esta primera parte, que es circuitos RC-RL, respuesta natural y forzada al sistema. Hasta luego.